Bienvenidos a Geopolinómicos, vuestra tertulia de geopolítica que os llega desde una ubicación desconocida del hemisferio norte. Y con los tres mosqueteros de la geopolítica, Ángel Rodríguez. Buenas tardes. Jorge Turbo. Hola, buenas tardes. Y vuestro presentador, no voy a decir estrella, vuestro presentador, Óscar Vara. Vamos a ver, decidme si los micrófonos son a mí, porque nos han muerto dos. Yo estoy trabajando con uno que es provisional y esperemos que esté funcionando más o menos. Pues hombre, mientras tanto hay que hacer breaking news. Breaking news, pero hay breaking news. Hombre, claro, la selección española por fin gana el partido inaugural de un mundial después de 20de años casi. Lo cual anticipa malas cosas. Malas cosas, anticipamos malas cosas. Si fijamos la trayectoria, si fuera el Atleti, estábamos condenados. Durante el partido. Entonces hubo un momento que vi claramente un grupo de alumnos que andaban distraídos. A ver, esos jóvenes que están en el ordenador, ¿cómo va la selección? Acaban de pitar un penalti. Ya hemos liado. Vamos a ello. Lo siento por los pobres ticos, pero... Bueno, de vez en cuando nos tiene que tocar. Vamos con las noticias de la semana. Este es un trabajo que nos viene de la mano de Jorge Turbo, generalmente. Te voy a dar la palabra. Vamos a empezar, sí. Primero empezamos por Colombia. Gustavo Petro, que está teniendo muchas iniciativas y consideramos que en sentido positivo, va a poner en marcha un proceso de paz con la única guerrilla colombiana que queda más o menos activa, digo más o menos porque no es muy activa, el Ejército de Liberación Nacional, y para eso ha tenido la buena idea de poner en la mesa de negociación por parte del gobierno no solo a miembros del gobierno, sino a miembros de otras fuerzas políticas diferentes, para que no se repita lo que ya ha pasado en alguna ocasión, de que se llega a acuerdos de los cuales luego algunas fuerzas políticas se separan porque no se han visto representadas. Esperemos que la cosa vaya bien. Por otro lado, en Kazajstán, Tokayev, el presidente que fue nombrado por Nursultán para hacerle después la cama y echarlo prácticamente al cabo de 2 años. Aquello fue divertidísimo, de verdad. Ha ganado las elecciones presidenciales por más de un 70% de los votos de forma aplastante. Tiene para 7 años por delante de presidencia de la República y es una persona bastante, ya os comentamos en su momento, que aprovechó esas manifestaciones populares contra el gobierno. En principio eran contra él hace ya más de un año para casi echar a sus contrarios dentro del gobierno, a toda la familia de Nursultán, a los amigos, etcétera, etcétera. Pues lo primero que ha hecho después de ser elegido presidente es irse a hablar con Putin en los Urales. ¿Por qué? Porque Kazajstán es el país de toda Asia Central que tiene más rusos, 25-30% antes de la invasión. Antes de impuestos. Antes del IVA. Antes de la invasión. Además es un país al cual están yendo bastantes rusos, sobre todo de determinados sectores que no pueden trabajar en su país por las sanciones y que sí pueden hacerlo desde Astana, desde Chisinau y las demás ciudades. Y los que se han ido para escapar de... Y los que se han ido también para escapar de Putin. Pero lo primero que hace es irse a hablar con Putin para decirle, mira, esta es una situación que tenemos, seguimos en una relación, porque la relación económica es muy estrecha con Putin, Tokayev no es tonto, no tiene ningún sentido romperla en absoluto, además por ahí pasan una cantidad de infraestructuras que también luego pasan por Rusia, y aunque marca distancias, ha marcado distancias hace bastante tiempo de Putin, quiere mantener esa relación, es decir, no se va a poner en contra de Putin, que es muy significativo de que este señor pues, es bastante inteligente. Ahora nos vamos a la República. Una pregunta, Jorge, sí, que te lo sabes. ¿Las elecciones son tipo norcoreano o se parecen a elecciones de... No, los partidos se pueden presentar. Lo que pasa es que yo creo que en este momento Tokayev, digamos, aglutina tanto a los antiguos partidarios de Nursultán Nazarbayev como a la gente que no estaba a gusto con él, pero lo ve como una persona que es capaz de mantener el equilibrio, un equilibrio difícil, entre el gran vecino que es Rusia, que está ahí, los intereses económicos de China, Xi Jinping, y todo lo que se meta por medio. Parece que por ahora lo ha conseguido. Otra cosa es que, lógicamente, el sistema no es exactamente igual que el sistema británico. Hay que tener en cuenta esto. Pero bueno, por ahora funciona. Ahora nos vamos a la República Democrática del Congo, que todas semanas hacemos alguna referencia a la República Democrática del Congo, porque hay más noticias sobre la complicadísima guerra, no sabemos si civil o entre países que hay en el este,
Por un lado, el M23 está empezando a tomar ciudades, está llegando más o menos a 20 kilómetros de Goma, que es la capital de esa zona. Por otro lado, el presidente de Angola, como ya os comentamos, va viajando de Kigali a Kinshasa a hablar con los dos presidentes. También William Ruto, que es el presidente de Kenia, se fue el lunes a hablar con Tshisekedi en Kinshasa porque los keniatas son la parte principal del contingente de fuerzas de interposición de la Unión Africana del este de África, que tiene ahí bastantes soldados. Es decir, están todos intentando mediar entre las dos partes, mientras el M23 sigue avanzando y lo que no se sabe claramente es quién está detrás del M23, si está Ruanda o es una fuerza autónoma a la cual los ruandeses tampoco pueden controlar mucho. O sea que la cosa es muy complicada. Y bueno, por cierto, por si acaso, no os olvidéis que Macron está mediando también aquí. Macron está en todos sitios. Nada que si su mediación es tan buena como la que tuvo entre Rusia y Ucrania. Bueno, pues eso está. Y luego, se habrá aburrido ya de hablar con Putin y dicho, me voy a dar un paseo por África. A ver, que África la tengo desatendida. La tengo desatendida, a ver qué hay por ahí. Y otra noticia, que son las noticias del tráfico, como hacen los magazines. Servicio público. Ha habido un problema de tráfico en Kosovo, que es que en Kosovo ya sabéis que hay una minoría serbia y los automóviles de esa minoría tienen las placas, las matrículas serbias. Entonces, durante todo este periodo, pues las autoridades kosovares habían aceptado que circulasen esos coches con la matrícula serbia. Pero hace unas semanas se enfadaron. Dijeron que no, que ya valía, que tenían que ponerse placas kosovares y que si no, no podían circular. Entonces ha tenido que mediar Borrell y la Unión Europea. Que no tiene nada que hacer, nada más que... Y después de varias rondas han conseguido un acuerdo por el cual sí, los serbio-kosovares pueden seguir circulando esos coches con las placas serbias. ¿De qué forma Serbia últimamente está muy revoltosa? En este caso... Entre la República de Srpska, sí, también. Toda esta región de Mitrovica, sí, pero de Kosovo. Yo tengo la sensación que es un poco al revés. Que no es eso, que son los serbios de Bosnia y los serbios de Kosovo los que intentan sacar la cabeza y hacerse ver en este momento, porque Serbia como tal ya empieza a ver que la situación con Rusia no va bien y Rusia es su principal aliado desde el punto de vista político e incluso económico. Entonces, yo creo que a Serbia le incomoda un poco todo este tipo de enfrentamientos que hay en distintos sitios. Quieren entrar en la Unión Europea, claro. Los serbios, y además, el otro día estaba yo, hice un pequeño vídeo y leí las maniobras militares que hizo la OTAN con serbios en 2018. Para lo que fue curioso. Claro, los bombardeos del 99 es muy significativo. O algo significativo. Hoy en día ya lo sabemos. Es muy significativo. Serbia es país candidato. Bueno, lo último, y lo vamos a hacer a medias con Ángel, ya de Serbia nos vamos a Hungría. Entonces, la primera parte de la noticia es que Víctor Orbán se sigue oponiendo a un paquete de ayuda de la Unión Europea a Ucrania. He metido la foto demasiado pronto, entonces. Sigue. Sí. Y el problema que ha tenido eso, aparte que la oposición no está cerrada todavía, puede dar su sí, es que eso ha generado un efecto geopolítico. Hungría, junto con Eslovaquia, Polonia y Chequia, forma parte del grupo de Visegrado, que es un grupo que tiene intereses comunes en el este de la Unión Europea que los defiende en todos los foros. Bueno, pues esta posición de Víctor Orbán ha llevado a que los demás miembros, los 3 miembros, se separasen de Orbán. Le han dicho, miren, no queremos volver a seguir con usted. Lo cual, en términos de la Unión Europea, es significativo. Sí. Es muy significativo, que es por lo que yo quería que Ángel entrase con el tema. Sí, mucho. Porque Visegrado ha sido siempre tradicionalmente el grupo, digamos, fuerte que representaba a los Estados miembros del Este y el que, digamos, se hacía portavoz de sus reivindicaciones. Pero la cosa ha sido más fuerte todavía porque esta misma mañana, por primera vez, diría que en la historia, probablemente no sea así, pero por primera vez en la historia, la Comisión Europea ha bloqueado los fondos, no solo los fondos estos de ayuda para la pandemia, que son 5.800 millones de euros, también les ha bloqueado parte del presupuesto general de la Unión Europea para Hungría, que son 7.500 millones de euros. ¿Por qué? Pues porque Orbán se había comprometido hace unas semanas a hacer una serie de reformas encaminadas a salvaguardar el Estado de Derecho en Hungría. Él mismo se comprometió de su puño y letra, pues siempre con la cosa que ha estado jugando toda la vida de
bueno, yo firmo esto es papel mojado, pero al final me van a dar el dinero. Y esta vez ha pinchado en hueso y no hay dinero. Entonces le han dicho que sí, que le parece muy bien el plan que ha presentado de resiliencia. De hecho, la Comisión anima a los Estados miembros a que aprueben el plan que ha presentado, a ser resiliente. Ha dicho que Hungría que es un plan muy bonito, perfecto, pero que antes de ver ni un solo euro tiene que cumplir 27 medidas que firmó de su puño y letra que iba a cumplir relativas a la independencia del Poder Judicial, limpio, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, parece ser que esta vez, veremos a ver lo que le dura, ha pinchado en hueso y parece ser que esta vez a la Comisión Europea le dan igual los 18.000 millones de euros de Ucrania, porque en esta situación de impasse probablemente esa ayuda se retrase todavía más. No vamos a hablar de la bufanda. ¿De cuál de ellas? Vamos a hablar de la bufanda de Víctor Orbán. Bueno, sí, pero en fin. Bueno, pues sácala, ¿va? Sácala. La tenemos con la bufanda de la Gran Hungría. Ha producido ronchas entre los ucranianos. Sobre todo en los ucranianos y en los países más meridionales, Rumanía fundamentalmente, y Serbia, porque recordar que hicimos un monográfico hace tiempo de lo que es Hungría, y Hungría es, digamos, un país disminuido después de la Primera Guerra Mundial porque hay muchas minorías húngaras todavía. En Rumanía, si no recuerdo mal, hablo de memoria, eran 1 millón y pico, me parece, todavía de húngaro hablantes viviendo allí, y entonces aparece Orbán con el mapa de la Gran Hungría y entonces ha habido... Y en Serbia hay que tener en cuenta que el norte, la Voivodina, son húngaros. Entonces, como si Pedro Sánchez apareciera con el mapa de España, incluyendo el protectorado de Marruecos, por ejemplo, una cosa así. Una cosa parecida. Pues, tenemos la sensación de que Víctor Orbán se le ha pasado la romana. Sí, yo creo que sí, esta vez ha pasado de... No calibra. No ha calibrado. No. ¿Esas son las noticias? Fíjate, sí, alguna cosa más tengo, porque el otro socio de Putin, no me sale el nombre, el bielorruso, Lukashenko, está desaparecido en combate. No sé si le habéis oído algo, pero desde la invasión que no ha dicho absolutamente nada. Desde la recogida de las patatas. Es verdad, sí, aquella noticia. Es verdad. Que la hace todos los años, la recogida de la cosecha de patata, no hemos vuelto a saber nada de él. O sea, que yo creo que este va el mismo camino, me da la impresión. Bueno, 3 cositas de nada. La tensión comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos está en niveles, iba a decir históricamente altos, pero como siempre está igual, pues tampoco es que sea una cosa esto, porque no sé si recordaréis que en algún momento de pasada mencioné que Estados Unidos, en la ley también de recuperación y el programa de ayuda para reducir la tasa de inflación, lo que ha hecho es dar subsidios a coches y todo tipo de aparatos electrónicos fabricados en Estados Unidos con tecnología verde. Entonces es el Buy America Again. Con lo cual, todos los fabricantes europeos que producen automóviles, sobre todo, con tecnología verde en Estados Unidos, no se van a ver beneficiados por este subsidio. Se han puesto, sobre todo los franceses, se han puesto de los nervios, han ido a Estados Unidos, ha habido una reunión entre el Departamento de Estado y el comisario de Trade de la Unión Europea para ver si podían... La tesis inicial de los europeos era o dais los subsidios a los europeos o quitáis esto. Le han dicho que ni una cosa ni otra. Ante la sugerencia de Estados Unidos de, bueno, dar vosotros subsidios a los vuestros. Al principio los europeos dijeron no, y yo creo que ahora Thierry Breton ha recalibrado y ha dicho, vale, vamos a dar subsidios a los nuestros y veremos a ver en qué acaba eso. Con lo cual, de fondo, lo que vemos es que eso que hemos hablado tantas veces de la regionalización del mundo y que vamos a crear 3 bloques económicos no cerrados, pero sí, digamos, más autocontenidos, va a empezar a pasar. Luego, esta mañana también, hoy estamos muy europeos, aunque luego pasaré con una noticia muy triste en el Caribe, se ha aprobado, mejor dicho, que al final se ha aprobado, lo he titulado así, lo siento, no sé si era verdad o no, el precio del gas de la risa, porque la propuesta que tenían varios Estados miembros de la Unión Europea, a ver si tenemos aquí... Problemas técnicos. ¿Cuándo hay problemas técnicos de ese polinomio? Decidme ahora si se me escucha un poco mejor. Estamos tratando de solucionar problemas, pero no lo vamos a lograr. No lo vamos a... Yo sigo hablando. Sigue hablando. No cuento batallita, pero sigo con las noticias. La propuesta de la Comisión Europea que se conoció ayer, pues ha enfadado a prácticamente todos los Estados miembros porque, para variar, no le gusta a ninguno, pero especialmente no le gusta a los que querían poner realmente un precio máximo al gas en el conjunto de la Unión. La propuesta de la Comisión Europea es
aplicar el límite al precio de referencia, que es el TTF de Holanda, siempre que el precio de este índice de referencia supere los 285 euros por megavatio hora durante 2 semanas seguidas y que al mismo tiempo ese precio fuese 58 euros más alto que el precio global del gas natural licuado sobre 10 días consecutivos. Esto no ha pasado nunca. En lo que llevamos de crisis de gas no ha pasado nunca, con lo cual la señal que está mandando la Comisión, que es lo que quiere la Comisión realmente, como lo llama político, el DIP de la Comisión es no gasten gas, que no tenemos gas, y la forma de que ustedes no gasten gas es que el gas sea caro. Entonces vayan ustedes ahorrando y no pidiendo rebajas de precio. Bueno, en España la ministra le ha dicho que es una tomadura de pelo, me parece, en fin, ha habido y para variar ha habido la reunión, nos han puesto de acuerdo, pasará diciembre, habrá alguna rebaja, pero yo creo que aquí es Alemania sobre todo la que está detrás de esto y no creo que vaya a hacer. Voy a intervenir para practicar para el... Lo siento, Liana, tenemos un programa, se nos han muerto 2 micrófonos antes de empezar. Entonces hoy el sonido será, como siempre, aterrador. Hoy estaba yo leyendo cuál es la situación ahora mismo de las empresas alemanas respecto del consumo de gas y el planteamiento que hacemos, lo que se está demostrando, es que las empresas logran producir lo mismo ahorrando 40% de energía. Pero están llegando ya al límite, obviamente, de cuál es la productividad, por así decirlo, de esa situación. Pero a día de hoy los alemanes han logrado ahorrar un 40% de consumo de gas en la producción empresarial, produciendo lo mismo. O sea que, bueno, la gente y luego, es verdad que me quedé con un comentario que hizo Jorge hace tiempo, que estaban muy callados y ya descubrí por qué están muy callados los alemanes con lo del gas. Porque ya han conseguido terminar una planta de regasificación, de estas que compraron aquellas, pues ya la tienen prácticamente instalada y el análisis que hacía político es que esto normalmente llevaría 3 años y lo han hecho en 200 días, con la instalación incluida. Creo que vienen otras 2 más, con lo cual yo creo que empiezan a ver que no solo este invierno van a poder escaparse, sino probablemente si siguen trabajando a este ritmo también el siguiente. En relación con eso, porque sí tiene relación con eso, yo creo que lo están esperando. Hace como 10 días había noticias en medios económicos de que había muchos metaneros con gas natural licuado navegando sin dirigirse a ningún puerto porque les parecía que el precio que les ofrecían era pequeño. Entonces, estaban dando vueltas por los mares a la espera de que el precio subiese. A lo mejor parte de estos van aquí. No sé de aquí. Sí, no, seguro. O sea, que estaban haciendo cola, como pasó con el petróleo cuando estaba el precio del petróleo a $20, hasta que puedan un buen puerto, que probablemente sea cuando en Alemania ya en enero empieza a ponerse la cosa más... La gasificadora funcione y entonces... Claro. Luego 2 cositas rápidas. Seguimos en Alemania porque ha habido un acuerdo del gobierno alemán, del gobierno de coalición para retirar las tropas que tienen en Mali, porque textualmente... Espera, porque me he equivocado con la foto. No sé por qué he puesto la fotografía del partido entre Alemania y Japón. Ay, perdona, o sea, ha sido un fallo. ¿No aparece Mali aquí? Sigue. Es que de vez en cuando... Los alemanes van de blanco, ¿no? Sí, seguramente. Ya, será por eso entonces. ¿Qué decían de los alemanes? Nada, que se van de Mali. Se van de Mali porque están trabajando, hay una presencia militar al amparo de una misión de paz de la ONU y es significativo que se vayan. La razón es porque está aumentando mucho la actividad islamista y cada vez hay más presencia militar rusa. Y entonces han tomado la decisión de empezar a retirarse, si no recuerdo mal, verano de 2023 y completar la retirada en enero de 2024. Y ya la última noticia muy triste es que en República Dominicana pues están viendo escenas bastante duras porque la policía, las fuerzas y cuerpos de seguridad dominicanos están devolviendo a Haití a niños separados de sus familias porque no pueden ni identificarlos, ni pueden ocuparse de ellos, ni pueden nada. Y tal es la situación que se está creando en República Dominicana, que incluso la Embajada norteamericana ha lanzado un aviso a sus ciudadanos que no vayan a la República Dominicana porque corren el riesgo de tener una mala identificación en las calles y que les metan en un centro de detención confundiéndolos con haitianos para mandarles a Haití. O sea que la situación en Haití se está complicando cada vez más. Sí, sabéis que tanto Canadá como Estados Unidos ofrecieron al gobierno haitiano darle ayuda y formación a la policía, darle equipamiento y formación. Pero no parece que eso sea suficiente. No. Es un problema más de fondo. Bueno, pues vamos con la tertulia, si os parece. Sí. Si logro yo encontrarme donde estoy, porque estoy en demasiados sitios a la vez. Vamos con la tertulia.
Bien, ¿y por qué empezamos? Por Turquía y los kurdos. Pues la pista es tuya. Venga, vamos a explicar un poco... Casi mejor, mirad, como los micrófonos andan mal, sí. Y solamente tenemos este para José, para mí. Pues venga, no lo repartimos. Luego me lo pido yo. Vale. Bueno, uno pues venga. Uno del Barça compartiendo el micrófono. Pero solo micrófono. Bueno, vale, esto como lo sepan ahí, lo sé yo. Es que los medios son los que nos dan el dinero. Si no hay medios, no tenemos dinero para fichar. Bueno, nos vamos a ver lo que está pasando en el Kurdistán turco, iraní, iraquí, sirio, etcétera, etcétera. Porque están pasando muchas cosas al hilo del atentado. Si os acordáis, la semana pasada hubo un atentado en el centro de Estambul, Istiklal, con 6 muertos, más de 80 heridos hasta el momento. Un coche bomba, bueno, una bomba que llevaba una persona. De forma inmediata los turcos detuvieron a la autora material del atentado, no voy a leer el nombre porque si no, Alam al-Bashir, que es una ciudadana siria de árabe, es decir, no es kurda en este sentido. Bueno, ella dijo que el paquete se lo habían dado las YPG, las Unidades de Protección Popular kurdas, que son el grupo kurdo que está en el norte de Siria. El grupo kurdo que está en el norte de Siria. Y tenemos este grupo kurdo en el norte de Siria, el PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, en Turquía, y 2 grupos kurdos más en Irak, de los cuales en sus momentos hablamos y lo volveremos a hablar. Es difícil mantenerlo todo en la cabeza, pero lo vamos a intentar. La cuestión es que estas unidades de protección popular son el núcleo fundamental de las fuerzas democráticas sirias. Las fuerzas democráticas sirias fueron las que, por un lado, combatieron al régimen de Al-Assad y fueron derrotados, claramente, cuando Al-Assad empezó a tener el apoyo ruso, fundamentalmente, pero también los que combatieron en gran medida los yihadistas que tenían el califato en Raqqa. Y, en teoría, han sido los aliados kurdos en Siria de Estados Unidos hasta hace relativamente poco, lo siguen siendo. Bueno, Turquía dice que estos son los responsables y que además ellos están en contacto con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán. El Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que está en enfrentamiento con Turquía hace muchísimos años, es considerado por Estados Unidos como un grupo terrorista. Está en la lista negra de Estados Unidos. Turquía dice, ambos están actuando juntos para poner esta bomba en Estambul. Eso es lo que dicen los turcos. Evidentemente, la autora es de esa zona y se ha referido a este grupo kurdo. Dice que le dieron el paquete, pero que ya no sabía que era una bomba. Bueno, en fin, eso es muy dudoso. Bien, como consecuencia de eso, el gobierno turco ha puesto en marcha una operación que ellos denominan Garra-Espada, que consiste en atacar posiciones kurdas tanto en el norte de Siria como en el norte de Irak. Se supone que el atentado ha venido del norte de Siria, pero atacan posiciones con los aviones tanto en el norte de Siria como en el norte de Irak. Si tenemos por ahí el mapa, no sé si lo vamos a ver, en Siria sobre todo atacaron la zona de Kobane, al oeste del país, y la de Al-Malikiyya. Aquí no se puede ver. El mapa que no debía. No. Creo que hasta te lo tengo que haber quitado. Sí. ¿Es este? Sí, okay. Es este. Vale. En la zona esta de aquí... No, eso no te lo ven, ¿eh? Si lo pones con un rotulador no lo vas a ver. O sea, no están dentro de la habitación. Desgraciadamente. La zona amarilla. En la zona del amarillo es donde está Kobane y donde se supone que están actuando estos grupos kurdos sirios. Más al oeste de esa zona, parte de esa zona ahora pertenece a Turquía en la práctica, porque Turquía tiene 2 zonas de seguridad de 30 kilómetros, de unos 40, de unos 100 kilómetros de largo, 30 de ancho aproximadamente, que los está controlando en el norte de Siria. Pero el otro ataque es en Al-Malikiyya, muy cerca ya de la frontera de Turquía con Irak. Y al mismo tiempo han atacado 2 zonas controladas por los kurdos en Irak, que son Akurk y Asos, que estas 2 localidades están cerca de la frontera con Irán. O sea, inicialmente esto es un lío, pero vamos a intentar ver la lógica que tiene esto. No, esto tiene una cierta lógica. El grupo kurdo de Siria ha dicho, primero, nadie ha reconocido todavía la autoría del atentado, lo cual no significa que no sean los autores. Porque bueno, en esta circunstancia alguno puede decidir no voy a reconocer la autoría por si acaso la que me va a caer encima. Pero los kurdos de Siria han dicho que esto es una operación que Turquía llevaba planificando hace mucho tiempo
y que el atentado ha sido la circunstancia que les ha permitido ponerla en marcha, empezar a atacar. El gobierno turco ya ha dicho, lo ha dicho este fin de semana, no antes, que han lanzado ataques con aviones, pero que no descartan una operación terrestre. O sea que es posible que veamos al ejército turco maniobrar. ¿Por dónde? No sabemos si sería el norte de Siria, si sería el norte de Irak. Vamos a ver. Porque esto es bastante complicado. Fijaos que en el norte de Irak, los kurdos del norte de Irak tienen un estatuto propio, son prácticamente independientes de Irak y en cierto modo están en buenas relaciones con Estados Unidos. Y ojo, que en la zona de Siria donde los turcos han atacado, en parte han matado a soldados del ejército sirio de Al-Assad, apoyado por Moscú. O sea que la complejidad de todo esto es muy significativa. Ahora veremos las implicaciones que tiene. Y luego, las dos localidades kurdas de Irak cerca de Irán, que son localidades montañosas, hace poco han sido también atacadas por los iraníes. Como sabéis, los iraníes dicen que buena parte de las revueltas en su país contra el asesinato de Mahsa Amini han sido fomentadas por los kurdos que viven en el noroeste, cerca de la frontera iraquí. Y la Guardia Revolucionaria ya ha lanzado cohetes contra Irak. Con lo cual, ahora tenemos... pero el lío tiene... Se puede explicar, ¿eh? Se puede explicar. Irán e Irak, en estos momentos, Irán y Turquía tienen los mismos intereses, que es que ven peligro en que los kurdos de varios sitios, desde cierto punto de vista, se pongan de acuerdo y creen una fuerza ahí, no contra los dos a la vez, sino contra cada uno de ellos. Turquía siempre lo ha tenido con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Con los iraquíes, kurdos iraquíes, se ha llevado bien, porque los kurdos iraquíes se llevan mal con el Partido de los Trabajadores de Kurdistán. Vale, ya está. Y con los kurdos de Siria se ha llevado mal porque están prácticamente en la frontera de lo que ellos quieren dominar. Entonces, lógicamente, Turquía lo que está buscando, y ya veremos si consigue, es extender de facto su dominio a todo el norte de Siria y parte del norte de Irak. Y ahí en eso, pues a Irán le puede convenir. En estos momentos, antes no. Evidentemente, antes se hubiera opuesto rotundamente, porque con los turcos tienen muchos contenciosos. Y esto es lo que yo quería plantearos a vosotros. ¿Cuál es la posición tanto de Irán como de Turquía, como de Rusia? No tengo micrófono. Pues espera, te regalo que te lo dan. Toma, que te lo dan. Termina de hablar. Joder. Esto es lo que teníamos que discutir. ¿Qué va a hacer y decir Estados Unidos? Si puede decir, o va a hacer algo. Rusia, que a mí me parece una pieza cada vez más débil en la zona, los iraníes y hasta dónde pensamos que puede llegar Turquía. ¿Qué os parece? ¿Micrófono en mano? Aquí el límite que tienen los turcos, en principio, son los rusos y los Estados Unidos. Estados Unidos más que Rusia, porque Estados Unidos son los que están más directamente relacionados con los kurdos del noreste de Siria. Y ahí yo no creo que ahora mismo los Estados Unidos tengan suficiente palanca. Entonces, la verdad es que si Turquía decide hacer una operación militar terrestre es porque comprueba que tiro obuses, mira alrededor, nadie dice nada, tiro más obuses. Oye, pues chicos, parece que se nos abre la puerta. Puede ser. Entonces, a partir de ahí... Es una de las, tal como lo estaba contando Jorge, que ha sido muy pedagógico, porque yo me he enterado, lo cual a estas horas de la tarde ya tiene mérito. Me da la impresión que es una de las muchas derivadas que va a tener el conflicto de Ucrania, porque si es Rusia y Estados Unidos son los principales valedores de los kurdos en la región y están los dos muy entretenidos en Ucrania, pues a río revuelto ganancia de pescadores. Y efectivamente, como lo ha contado Óscar muy bien, dice, bueno, yo voy tirando y luego ya veré si tengo que hacer alguna cosa, ¿no? Lo que pasa es que los kurdos son peleones y son duros de pelar. O sea, no creo que porque les bombardeen ahora los raids aéreos se vayan a milanar entre las columnas turcas, ni muchísimo menos. En otras cosas porque el PKK lleva peleando con el ejército turco décadas, pero no peleando como una organización terrorista, lleva peleando con milicias de estilo militar porque es un ejército. No son grupos aislados de células dispersas, que tal. Por eso el modus operandi del atentado, yo desde el principio desconfié que fuese el PKK porque no es lo habitual en ellos. Ellos lo que suelen hacer es, tienen objetivos militares, no tienen objetivos civiles porque casi 20 millones de kurdos viven dentro de Turquía y lo que no quieren
es que se produzcan represalias contra los kurdos que viven dentro del territorio turco. Las ganancias que tiene Turquía en el norte de Irak y en el sur de Siria, en fin, vale, asegurarse una zona de seguridad está bien, pero yo creo que es meterse en otro avispero que no sé cómo van a salir de ahí. Quizás la frontera sur sí, porque está muy debilitada, porque Assad sigue teniendo muchísimos problemas y es verdad que los rusos no están en condiciones de prestarle mucha ayuda, pero no me sé las cifras, pero la población que vive en el norte de Irak yo creo que es mucho más mayoritaria que la que vive en la frontera sur. O sea, ahí sí que se van a encontrar con una resistencia bastante nutrida. Lo que no sé si los iraníes, no lo sé, porque tú, Jorge, dices que los iraníes, digamos, no les viene mal esto, pero no estoy tan seguro, porque ver crecer la influencia turca, o sea, imagínate un escenario en el cual los turcos empiezan a avanzar y consiguen el control a lo mejor de la mitad del Kurdistán. Yo creo que tener tan cerca a Turquía por la frontera de Irak, y luego a ver qué dicen los iraquíes, porque esa es otra. Bueno, los iraquíes, chiitas y sunitas del centro y del sur, no van a decir nada. Es una cuestión de los kurdos, porque Turquía no iría más allá. Yo creo que Turquía sí querría tener una zona de influencia en el norte de Siria, sobre todo. Quizá el norte de Irak sea más difícil, por lo que tú dices. Claro. Porque además, otra idea que tiene, que puede parecer una burrada, pero Erdogan es capaz de hacerla, es mandar a esa zona a buena parte de los emigrantes sirios que se han establecido en Turquía y que Turquía está alimentando con fondos de la Unión Europea. Entonces, está todo combinado. Expandirse... Sí. Aprovechar la debilidad de Estados Unidos y de Rusia, que es muy significativa, sobre todo la de Rusia. Sí, de hecho hace un mes así ya amagó con anunciar que iba a mandar a los refugiados a Siria de vuelta otra vez. O sea que probablemente venga por ahí Y eso también. Otra derivada. Y luego hay otra cuestión, ampliando un poco el foco, Turquía en estos momentos es uno de los principales aliados en la práctica de Rusia, siendo parte de la OTAN. Sí, porque aparte del programa de alimentos, Turquía está funcionando en la práctica como un intermediario de bienes y servicios rusos. Compras y ventas. En la práctica, hasta que en un momento determinado se constate que eso sea así, se pruebe y por tanto vayamos a una situación de sanciones. Pero mientras tanto está siendo así. Y Turquía se está aprovechando de los suministros baratos de Rusia. Y Turquía está funcionando como una especie de mediador entre un lado y el otro. Entonces parece que Rusia, a cambio, tiene que darle una cierta carta blanca en el norte de Siria, porque si no... Entonces, esto es una situación que puede aumentar. Me está empezando a fallar todo, estoy empezando a mosquearme. Vale. Pues se ve ya la cámara, ¿no? Habéis estado viendo como hablaba Jorge, pero se ponía Ángel, pues estoy tratando de arreglar cosas. Esto es Quantum Mechanics. Esto es cuántico. Ah, la caja de Redifer. Eso es, el gato. Eso, ¿no? El gato que está o no está, depende. Un rato. O sea, que esto es una situación que parece que va a ir a más, Yo, en todo caso, la veo en el norte de Siria. Sí. En el norte de Irak, francamente, no la veo. No la veo porque grupos kurdos del norte de Irak son mucho más potentes militarmente, tienen el respaldo del petróleo, tienen rentas, tienen dinero y lo tendrían bastante más difícil, aparte que les cae más lejos. Que eso parece que no, sí, pero también es importante. La frontera con Turquía es muy porosa ahí y quien domina las redes de contrabando en esa frontera son los kurdos y les puede resultar relativamente fácil tanto organizar tráfico de armas y de suministros como de vuelta mandar efectivos dentro del territorio turco y atacar al ejército turco en sus bases en Turquía, en el este de Turquía, que no sería la primera vez que lo hace. No sería la primera vez que lo hace. O sea, que es una situación revuelta, pero que es significativa de la pérdida de poder, sobre todo de Rusia. Sí. La pérdida, digamos, de interés de Estados Unidos a esos niveles. Eso, ojo, puede acabar afectando también al régimen de Al-Assad. Sí. Si Turquía presiona mucho por el norte, vamos a ver. Vamos a ver. Turquía no tiene ningún contencioso con el régimen de Al-Assad. Le da absolutamente igual. Pero, ojo. Lo más probable, yo creo que Al-Assad les deje hacer, si se mantienen dentro de los límites adecuados. No, si ya se meten demasiado, no. Pero toda esa zona sur de la frontera turca es desierto. O sea que yo creo que Al-Assad le dice el desierto para vosotros, no tengo ningún inconveniente en que os quedéis allá a vivir, pero... ¿Qué es lo que ha hecho? Porque la política de Al-Assad ha sido quedarse con la Siria útil, que dicen ellos.
Desde el punto de vista Claro, económico es así. La del Valle del Desgraciadamente Río, es así, la del Valle ¿no? del Oms y la parte de las montañas. Y el norte y el desierto que linda con Irak, pues mira, para quien lo quiera. Territorio franco. Entonces, esto no pensamos que vaya a modificar las fronteras, pero sí va a modificar los equilibrios de poder en toda esa zona. Y es otro elemento más que por el momento apoya la expansión geopolítica de Turquía, que la hemos visto por varios caminos. Y que es muy importante. Y ahora vamos a pasar a hablar... No te lo quites, quédatelo tú. Vamos a ponerlo aquí porque ahora va a hablar Ángel, ¿no? Sí, pero el mío funciona, ¿no? Sí, el tuyo funciona. ¿Ves? Que no funciona. Hablamos... Madre mía. Las chapuzas... Y querrán ganar una Champions. Aquí están los que están muertos, que no se cargarán. Ángel, es tu turno. Puedes hablar lo que quieras. Espera, que me tengo que cambiar los papeles. Que me tiene que dar Jorge el guión. Los papeles del camión. A ver, ahora lo tienes fácil porque tengo un montón de gráficos. O sea que si los vas poniendo tranquilamente, no hace ¿Hay falta algún sonido. gráfico ahí? Un montón. A que traigo gráficos. Sí, pero... Me quedo aquí solo toda la tarde con los gráficos. Por la noche, cuando no tienes nada que hacer, en vez de series, haces gráficos. Sí. Sí. No, nos parece bien. ¿Me hacen sudokus? Claro, pues es más o menos lo mismo, es parecido. Bueno, vamos tirando, vamos a ver. La noticia fundamental es que, como ya todo el mundo sabía y era de prever, lo de la inflación era un bluff. Pues tenemos una inflación completamente transitoria, se lo llevo diciendo a Óscar 2 años, no me hace ni caso, y voy a demostraros hoy cómo efectivamente, incluso con la guerra de Ucrania, incluso con todas las subidas de precios que hay, esto es un bluff. No es así realmente, estaba de broma, obviamente, pero sí quería hacer un repaso de cuál es la situación o cuál ha sido la evolución, mejor dicho, del precio de varias commodities y de algunos de los productos agrícolas y metales más llamativos o más significativos para ver si realmente se está manteniendo la tensión del conflicto en los mercados internacionales en niveles muy altos o se vaya reorganizando el comercio internacional tanto de materias primas como de energía y vamos bajando ya a niveles de precios, digamos, más bajos. Si los precios bajan en este contexto, esto significa que la cosa empieza a funcionar. Esto significa que la cosa empieza a funcionar y significa que eso que hemos dicho tantas veces, que este conflicto... ¿Tengo que meterte algún gráfico? Si vas metiendo del petróleo, porque luego, digamos que esa redistribución de los flujos parece que se está consiguiendo. Eso no quiere decir que sea una noticia especialmente buena para Ucrania, ni muchísimo menos, como vamos a ver después, pero en principio lo tenemos así. Bueno, el primero, que es el del petróleo, ese me ha quedado un poco raro, la verdad, pero bueno, os lo explico y seguro que os seguirá sin quedar claro, pero lo voy a intentar. Vamos a ver. Lo que tenéis, me parece que es en color naranja y en color azul, es el diferencial del precio del petróleo en Europa respecto al precio del petróleo en Estados Unidos y al precio del petróleo en China. ¿Por qué lo he escogido así? Porque son los más importantes, obviamente, pero es verdad que entre el Brent y el petróleo de referencia en Estados Unidos, que es el West Texas, siempre hay un diferencial de precio que perjudica a Europa porque siempre pagamos pues una media antes de la guerra, como podéis ver, aproximadamente de unos $5 más caro el Brent que el West Texas. La razón, obvia, Europa no produce petróleo, Estados Unidos sí, es muy sencillo. Y esa diferencia simplemente es el arbitraje internacional y el coste del transporte. Entonces, quería coger toda la serie porque digo, bueno, si seguimos viendo diferenciales muy altos entre el Brent y el petróleo West Texas, pues es que Europa tiene un problema. Pero estamos ahora mismo, no estamos en los niveles máximos ni muchísimo menos porque ha empezado a aplanarse el diferencial, pero estamos prácticamente en la media del periodo previo, es decir, del periodo entre 2018 en el gráfico y 2021. Luego, el precio del petróleo está alto, sí. La línea punteada es el Brent, que está en la escala derecha, está ahora mismo en $90 el barril, que es un precio alto, pero no es un precio disparatado. No son los 150 que vimos en 2008, ni muchísimo menos. ¿Esto qué significa? Malas noticias para el G7, malas noticias para la Unión Europea y malas noticias para la lírica. Y eso, los que hemos leído, claro, esto es así. Los que hemos leído el libro de Javier Blas, pues ya sabemos lo que está pasando, ¿no? Que el petróleo ruso sigue fluyendo, lo que pasa que en lugar de hacerlo con etiqueta rusa, está fluyendo con otras etiquetas.
Entonces va llegando a otras partes. De hecho, el diferencial... Petróleo de Luxemburgo. Sí, claro, de Luxemburgo, de Panamá, de Liberia... Vamos a hablar del techo del petróleo. Luego, al final. Luego me diréis, vale, Ángel, ¿el petróleo no? Digo, no, el petróleo no, porque el petróleo se transporta. Pero el gas está fatal. Pues pasamos al gráfico del gas. Y aquí he tenido un problema terrible que me estuvo quitando el sueño 2 noches porque no sabía cómo hacerlo. Y claro, a mí es que los sudokus me enganchan. Digo, ¿cómo comparo yo la serie del precio del petróleo en el Henry Hub en Estados Unidos, que está en British Thermal Units, con el TTF que está en megavatios hora? Y digo... Esto lo pensé muchísimo, además le di muchísimas vueltas, me leí varios manuales de termodinámica, pero no daba con la forma de transformarlo. Pero dije, vamos a poner... y dije, ¡hala! Hago la serie con la media 100 y me lo quito de encima. Entonces aquí sí que se ve diferencia. Esos picos que veis tan abultados es el nivel del gas en Europa comparado con la media del periodo comprendido entre marzo de 2011 y marzo de 2021. Eso significa, por ejemplo, que en el momento actual, antes de ayer, estábamos pagando en la Unión Europea el precio del gas 5,4 veces por encima de esa media histórica, mientras que en Estados Unidos lo están pagando 2,4 veces. Luego aquí sí tenemos un problema. ¿Y por qué tenemos un problema? Por lo que hemos contado muchísimas veces, porque transportar el gas es mucho más complicado que transportar el petróleo. Y como nos han cortado los gasoductos, pues es lo que tenemos. Pero fijaros que estamos en niveles del precio del gas casi previos a la invasión y han estado muchísimo más bajos. Todo esto, repito, comparado con la media histórica. Lo estarán viendo, ¿no? Por lo mismo. No, pero lo malo es que ahora no nos ven a nosotros. No sé qué ha pasado con nosotros. Bueno, si lo importante son los Siempre gráficos. queda mejor el gráfico. Si lo importante son los gráficos, no somos nosotros. Aquellas críticas iniciales, a las cuales yo me sumaba, que no tenían que desligar el precio de la electricidad del precio de referencia del gas. Cuando la península ibérica lo desligó y se hizo la sección ibérica, si estáis viendo el gráfico, que no lo sé, lo que veréis es que el precio de la electricidad en España, por mucho que digas, techos soportables, ¿de quién lo paga? No sé qué, no sé cuántos, está muchísimo más bajo de lo que está en Alemania y en Francia y en Italia, que es el resto de los países, y desde luego lo que no ha hecho ha sido el pico que hizo en estos países en julio, y eso no es culpa del gas, ni es parte de culpa del gas, pero no es culpa solo del gas, porque en esos meses de julio el problema que hay normalmente en el norte de Europa es que para el jet hay menos aire y por lo tanto prácticamente no se genera electricidad eólica. Y tengo por ahí los gráficos, pero ya no voy a aburriros con eso. Alemania es una potencia europea, desde luego mucho más que Francia y mucho más que España en la generación de energía eólica. Entonces, la luz está cara sí, pero es que estamos volviendo otra vez a los niveles del verano pasado, que también tuvimos el mismo problema con la aerogeneración. Pero que está muy cara aún así. Bueno, sí está cara, pero no está carísima. O sea, es transitoria. Transitoria, está bajando. Entonces, si baja, no se acelera la inflación, que es a donde voy. Vamos con los metales. Al final, después de cuánto tiempo de inflación, va a ser transitoria, pero por narices. Claro, hombre, esto pasa una década. Ya va a ser transitoria, pero vamos. Los metales, aquí realmente solo hay dos importantes, que es la plata y el hierro, porque el oro, el precio del oro no tiene usos industriales prácticamente y es más un valor refugio, pero cogiendo ese indicador como un valor refugio de la tensión que hay en los mercados, pues el precio del oro también está más o menos como antes de la invasión. O sea que yo creo que se está empezando todo a relajar ese miedo que había, es que Rusia produce mucho oro, vamos a quedar sin oro, pues lo debe seguir vendiendo, no sabemos cómo, aunque imagino que nuestros queridos amigos de Glencore tendrán algo que ver y estará saliendo de Rusia si es que tenía que salir. Así que por aquí no hay nada. Y el precio del hierro sí que es verdad que está más alto respecto de la media, respecto de lo que he puesto ahí, pero el precio del hierro, fundamentalmente ahora, y esto probablemente muchos no lo sabréis, el precio de referencia es el precio de referencia en Shanghai. Y el precio mundial del hierro ahora mismo, ese precio de referencia, depende más de los confinamientos de China y, por lo tanto, de la potencial demanda que haya de la siderurgia china que de la situación internacional. Entonces, se está relajando, sí, pero está volviendo a repuntar porque parece que por fin, y algún día tendremos que hablar de ello, Xi Jinping se ha convencido que la estrategia de COVID-0 pues, no es buena y está empezando a haber, digamos, cierta tolerancia con el COVID. Por cierto, me había preparado yo aquí un vídeo muy bonito de lo de Apple
Ah, lo de la factura de Pero Zenfone. al final no lo habéis comentado en noticias. No, se nos ha olvidado, pero Porque queríamos comentarle. lo digo porque salían ahí los Davai, estos los gigantes blancos, estas personas vestidas con Sí. los trajes de protección. ¿Cómo se llaman? Davai, gigantes blancos. Voy a ponerle un Bueno, segundo bueno. por tocar las narices. Claro. A ver, ahí tenemos a los manifestantes de trabajadores de Apple, de Foxconn, que estaban protestando por las condiciones de trabajo. Y por ahí aparecen en algún momento los Davai. Son los que tienen enfrente. Ahí todos de blanquito. ¿Ves? Ahí están los Davai, tocando las narices. Pero no les pegan con palos como en otros vídeos. Así que siento la interrupción, Ángel. Pon uno de los palos. Y nada, ya estoy acabando, ya queda poco. El trigo, que también era el gran problema del trigo, pues el trigo, curiosamente, en la evolución histórica, ahora mismo está mucho más cara la soja, comparado con la media histórica, por supuesto, que el trigo o el maíz. Así que la apertura del Bósforo y la regularización, entre comillas, de los flujos de grano en el Mar Negro, pues ha vuelto a poner el precio del trigo, no en los niveles que estaba en 2019 y 2018, por supuesto, pero en niveles otra vez previos a la guerra. ¿Significa esto, ya hablando en serio de la inflación, que vamos a ver bajar rápidamente la inflación? No lo vamos a ver porque siguen en niveles altos y lo que estamos viendo ahora no es la inflación procedente directamente de la energía. Lo que estamos viendo es la inflación procedente de cómo está afectando esos precios de la energía que son altos al resto de los bienes. Y fundamentalmente lo estamos viendo en la alimentación. La alimentación implica mucho consumo de gasoil, de petróleo, de gas y de luz para generar esos alimentos, bien sean agrícolas, bien sean de ganadería, y luego el transporte logístico, que encarece muchísimo también. Están preparándose 2 huelgas que se espera que no sean salvajes, pero tienen pinta de que sean bastante importantes en Estados Unidos, del transporte ferroviario y del transporte por carretera, lo cual puede producir un desabastecimiento generalizado, tanto en costa este como costa oeste, precisamente porque como pasa aquí en España también, porque los transportistas, sobre todo los pequeños, no pueden aguantar los márgenes con este precio del petróleo. Así que no es que Óscar tenga razón, porque no la tiene, pero... No la tengo ni en mi casa. Vamos a ver si ahora se me escucha un poco mejor, que creo que soluciona algo. Va a seguir ahí, va a seguir ahí. La inflación. Bueno, entonces, ¿qué decimos? El mercado de las commodities, entonces, ¿cómo está? ¿Tú crees que va a hacer un rally? ¿Que van a subir el precio de las commodities? Yo creo que no, salvo que pase algo raro. De todas estas commodities, ¿en cuál invertimos? Vamos a ponernos como si fuéramos Capital Radio. Vamos a ver, si tuviéramos una estrategia de inversión que tuviéramos que invertir en algo, indudablemente en petróleo. Creo, es decir, indudablemente en cerveza o en vino. ¿Qué más necesitamos? No, porque la cebada sigue muy alta y no. Bueno, pero la uva ahí no... Petróleo. No cotiza. Porque es local. Si realmente abre y empieza a abrir China y empieza a moverse el mercado interior chino, entonces veremos un repunte del precio del petróleo, porque parte de la debilidad del precio del petróleo en estos últimos meses es más consecuencia. ¿Y esta última gráfica que tenías aquí? No sé cuál es. Índice Baltic Dry. El Baltic Dry. Eso ya sabes cuál es, cuéntalo tú. No tengo ni idea. ¿No sabes cuál es el Baltic Dry? Para nada. Por favor, rectora, quítale el título de doctor. sé que me suena. Hemos hablado muchísimas veces de ese índice, que es el índice de referencia del transporte marítimo. Pues es el Baltic Dry porque es el índice de referencia del transporte marítimo seco, es decir, no de los metaneros ni de los oleoductos. Entonces tuvo un momento álgido muy fuerte de niveles altísimos en lo peor de la salida de la pandemia, cuando hubo esa crisis en las cadenas de suministro, pero la guerra de Ucrania no le está afectando en absoluto. Y lo que se ve, o sea, subió muchísimo y se va regularizando en todo el mundo la logística dentro de las cadenas de suministro, y eso es otro factor más que lo que va a hacer es aliviar, no mucho, pero aliviará desde luego los precios en todo el mundo. Pero queda rato para esto. Este baldón en mi prestigio académico implica que mañana puedo seguir yendo a ver la fábrica de Airbus que me ibas a llevar de excursión. Tengo que consultar. De verdad, para una vez que voy a ver a Bene la rectora, porque, en fin, esto... Yo lo que tengo ganas es si podemos hacer un directo desde allí. Prueba, a ver.
¿Qué quiere decir eso? Me veo en el calabozo de... No, me han dicho que hay una perrera con unos perros de vigilancia. Lo mismo te lo sueltan. Hay que ver cómo está esto. Bueno, pues estaba pensando, habla un poquito porque estaba pensando que no he puesto esa cámara de una forma que tengo que ponerla y si voy a empezar yo a hablar y de repente me llaman por teléfono. Pues colócala. Cuenta una batallita. Hombre, no, me tenéis que decir algo de esto. Hombre, es lo A que ver si va a haber más inflación o no, ya que hemos No, empezado con eso. está claro. Sacamos una batallita. Está claro que la inflación va a ir bajando despacio. Un elemento importante, que es el que decía también Ángel, es que la demanda interna en China está creciendo poco. No tenemos las cifras del tercer trimestre, pero lo tendremos dentro de poco, pero es muy probable que la economía de China al final de este año no crezca más allá del 4%. Y ya veremos en 2023. Y claro, en estos momentos la demanda china es una parte muy considerable de la demanda mundial. De muchas cosas. Cambia la cámara para de que se le vea. muchísimas cosas. Es que, como veis, No te quiere nada, no te quiere esto nada. es entrelazamiento cuántico. Él No, aparece y yo absolutamente. hablo. Yo desaparezco. Y tú Para hacer desapareces. algo. O sea que la inflación sí irá disminuyendo, pero como dice Ángel, si estamos todavía con los efectos sobre la producción de bienes y servicios y quizá con efectos de segunda vuelta si eso afecta a los salarios. Eso es una cosa que puede extenderse en buena parte de 2023. Que sea como réplicas del fenómeno inicial y que ese fenómeno inicial no se vaya a volver a dar, casi seguro. Pero eso significa que la transitoriedad es larga. Es lo que más probablemente va a ocurrir. Varios meses en el 23, igual hasta el verano por lo menos, en valores del 5, del 6, Sí, del 6 como pues poco. desgraciadamente va a ser así, ¿eh? Va a ser así. O sea que estamos, o sea, lo que dice Ángel es que eso es cierto, es que esto ha sido un shock muy fuerte que ha trastocado la relación entre demanda y oferta en muchos mercados a la vez. Y esas tensiones son las que han generado los picos de inflación. Ahora, por una serie de mecanismos, que en algunos casos consisten en la reducción de la demanda porque hay menos renta, etcétera, etcétera, ahí se está reequilibrando de demanda y oferta. Y eso hace que a medio y largo plazo esas tensiones iniciales desaparezcan. ¿Cuánto tardarán en desaparecer las tensiones en los bienes y servicios producidos con electricidad? ¿Y cuánto tardarán en desaparecer las tensiones en los mercados de trabajo fundamentalmente? Eso llevará más tiempo, seguro. Pero esa es la dirección que sí que esto, claramente. La verdad es que yo lamento que estar sentado aquí haciendo 5 cosas porque no me entero nada de lo que estés contando a veces. O sea, es No, una pero cosa- se te ve oigo un entretenido, eco, pero- oigo un eco mientras yo Te lo estoy estás aquí pasando trasteando. bien, o sea, Hombre, sí, bien. No, no, Oye, Yo veo aquí una gran relajación y yo estoy se todo el te día ve tenso. entretenido. Hombre, es que es mucho Estoy mejor todo el día ver, es tenso. mucho mejor ver los toros de la barrera. Claro. Siempre os he dicho. Bueno, ¿Taco Economía o Sí, creo que queréis vamos. comentar más alguna cosa más de No, commodities? yo creo que podemos ir a Malasia. Bueno, lo que deberíamos algún día es enseñarles los depósitos de commodities que tenemos. ¿Tenemos alguno? Ahí, el El sótano almacén del el sótano La del nevera. búnker. La Del nevera. búnker Ya de- bajamos al sótano del búnker, le pido al administrador las llaves y ya venimos otra vez allá. Bueno, ¿de qué voy a hablar yo hoy? Yo Malasia. iba a hablar de Malasia, de la geopolítica de Malasia. Como sabéis, Malasia, pues lo estáis viendo ahí, es un país que está dividido en dos partes. Por una parte la península de Malasia, enfrente del estrecho de Malaca, y por otra parte un buen trozo, un buen pedazo de la isla de Borneo. ¿Por qué es Malasia interesante? Pues es Malasia interesante porque ha tenido unas elecciones recientemente que han sido curiosas y de las que hablaremos ahora a continuación. Para que pongáis un poco en situación el asunto malayo, pues Malasia es un país que tiene un Producto Interior Bruto de 372.000 millones de dólares, una renta per cápita de país de ingresos medios, 11.399, y que dedica una gran parte de su actividad al comercio externo. Tiene una apertura comercial del 116% respecto del PIB. ¿Qué quiere decir eso? Que si sumáis exportaciones e importaciones y lo veis por el Producto Interior Bruto, os saldría ese valor. ¿Qué estructura económica hay? Voy a quitar aquí el mensaje de megalomanía que nos invita a café. Gracias. Pregunta por la Recibido. presentación de la hija de Kim. Yo creo que lo comenté el otro día en el semanario. Pero estamos hablando de la estructura económica de Malasia. Es una estructura económica en la que la industria tiene mucho peso, un 36%, los servicios un 55%, es un país con un esquema de crecimiento todavía de economía en desarrollo, y aún la agricultura, pesca y la industria forestal produce un 8,3% del Producto Interior Bruto. Una cuestión adicional, ya para terminar con esto, es que, como veis,
Es un país de 33 millones de habitantes con una media de edad bastante joven, ¿vale? 30 años, se puede decir que es una población bastante joven. Y por otra parte, tenemos ahí, lo veis, que el 66% de la población es población de religión musulmana y el 16% población budista. Tiene mucho interés en la situación geográfica de Malasia por la misma razón que tiene mucho interés la situación geográfica de Indonesia, que hablábamos la semana pasada. Están situados en el mismo lugar y por lo tanto tienen los mismos problemas, no voy a insistir en ese asunto, los mismos problemas respecto de China y también los mismos problemas de influencia por una zona fundamental del mundo que es el Estrecho de Malaca. Esto les ha llevado tradicionalmente a tener acuerdos militares o de defensa, diréis, con los Estados Unidos, bueno, con los países anglosajones, es decir, con esos países de la Commonwealth, principalmente el Reino Unido, pero también Australia y Nueva Zelanda, porque obviamente su amenaza principal la tienen al lado y son nuestros queridos amigos chinos. ¿Cómo les va económicamente últimamente? Pues no les va mal. Ahí tenéis que el crecimiento económico hasta el segundo cuatrimestre, no tenía gráfico, pero lo estaba mirando, el tercer cuatrimestre ha crecido un 15%. O sea que la verdad es que les estaba yendo bastante bien desde el punto de vista económico, pero esto, fijaos que es en términos reales, porque en términos monetarios es mucho más alto porque tienen un proceso inflacionario ahora mismo de bastante preocupación. Eso sí que es como tantos otros países. En términos de crecimiento del subproducto interior bruto per cápita, si veis la diferencia entre lo que es el valor monetario que está a la derecha, que incluye la variación de los precios, y el valor real que está a la izquierda, el crecimiento real ha sido bastante estable a partir del comienzo del nuevo milenio. Bueno, de la crisis creo que es justo de 2008, pero fijaos que en términos nominales, en términos de moneda, se ve muy bien el acelerón que pegó en un determinado momento la economía y también la inflación en el país. Bueno. Tú también haces gráficos, ¿eh? No, yo los robo del Banco Mundial, soy una persona mucho más vaga que tú. ¿Cuál es la importancia que tiene Malasia y por qué lo traemos aquí? Malasia, además de esa posición geográfica y de los problemas que tiene respecto del territorio o de la influencia marítima que ahora mismo, lógicamente, tiene a China como protagonista y como gran amenaza, tiene una importancia enorme dentro de la industria de los semiconductores. Si veis aquí en el gráfico de exportaciones de Malasia, circuitos integrados, su exportación representa un 24,4%. Y si le juntáis otras cosas, llega casi hasta el 37%. 37% de las exportaciones de Malasia son productos que tienen que ver con la industria de semiconductores en diversos elementos o diversas etapas de esa industria de los semiconductores. Y es por eso que lo que pasa en Malasia es algo que importa a muchísima gente, porque una interrupción de esa actividad que tienen los malayos, de ese tipo de producción en concreto, afecta a la economía de muchos países diversos. De hecho, dentro de la cadena de producción de semiconductores, pues Malasia tiene empresas en todos los pasos, es decir, en el diseño, en la fabricación de las obleas, en el empaquetado y comprobación, en la manufacturación de elementos electrónicos, es decir, no es solamente que estén en una parte en concreto, buena parte de la sino cadena, que está en buena parte de la cadena de y eso en muchos países no pasa. Hay países donde están solamente en un eslabón de la cadena. Exactamente. Y entonces esto nos lleva a hablar de las elecciones. Porque resulta que este país, que Malasia, había tenido una estabilidad política longevísima gracias a que un partido, el UMNO, el Partido de la Unidad de los Malayos, pues es un partido además de conservador, más bien de derechas, había estado gobernando desde 1957 hasta 2018. El UMNO es un partido político que lo ha hecho, desde el punto de vista del negocio, de la política, lo ha hecho fantástico. Como el PRI, ¿no? Claro. ¿Cuál es el problema? El problema es que este tipo de estructuras políticas que dominan un país durante tanto tiempo son, en cierto modo, propensas a la corrupción. Sí, no es sabemos posible. por qué. No sabemos por qué. Va creciendo. Y luego, además, se fosilizan un poco. Unas rupias por aquí, otras rupias por allá. Millones de... Que nos ponemos estupendos por cualquier cosa. Y lo malo es que, fíjate, o sea, uno se lleva una calderilla y los que están enfrente dicen, ¿por qué yo no? Claro.
que yo también estoy en el partido. Eso es mala gestión. Y, Juanita, mira, fulanita gana más que tú. Entonces, haz algo. Se está llevando. Ya salió. Ya se está, y entonces salió. Y es precisamente uno de los elementos que ha influido mucho en la pérdida de influencia de este partido, que fue cayendo, fijaos, desde tener 130 diputados de una Cámara de 222 a 40 y en las últimas elecciones 30 y pocos. Entonces, esa situación llevó al poder a un partido de izquierdas, ¿de acuerdo? El movimiento Pericatán, que fue el que en principio les gana en 2018, pero como es una coalición llena de partidos, pues empiezan a pelearse entre ellos y eso lo que produce, en última instancia, es que desde 2018 a 2022 hay un follón de sustitución de primeros ministros, uno detrás de otro. Con apoyos diversos, yo me apoyo en estos, en los otros. Claro, el primer ministro lo determina el rey, luego veremos una fotografía del rey para que veáis quién es el responsable ahora de tratar de bregar con el follón. Entonces, el Paracán Jarapán, este movimiento, pues resulta que no logra estar en el poder. Había dicho el Pericatán, perdón, el Paracán Jarapán, solamente 22 meses. Y entonces acaban haciendo convocando elecciones extraordinarias para ver si la cosa se despejaba. Y en eso entra una tercera coalición, porque todos son coaliciones de gobierno. Una coalición que es Pericatán Nacional, que es la que ahora mismo se ha llevado gran parte del gato al agua. Mientras que unos eran de derechas, los del UMNO, y otros eran de centro-izquierda, estos últimos son nacionalistas, identitarios malayos e islamistas. Es decir, dentro de estos está el Partido Islamista de Malasia. Yo quería introducir un matiz. Introduce. ¿Por qué es importante que un partido que se califica como identitario malayo llegue al poder? Porque Malasia es el país de la zona donde hay más chinos. Entre el 15 y el 20% de la población son chinos, pero chinos, no indochinos, no, son chinos. Claro, estos, yo no quiero decir que vayan en esa dirección, lo que quieren es resaltar la superioridad de los malayos, sea eso lo que sea, como se defina, con respecto a otras cosas que son los chinos. Porque los chinos estaban en los dos partidos, sobre todo en el de la derecha, también de la izquierda tradicionales, pues como unos más. Pero ahora, desde este Pericatán, lo que tienen es un planteamiento de, bueno, nosotros somos malayos. Los que no sean malayos ya no tienen el mismo trato. Esto ahora mismo no significa nada, pero puede significarlo si este partido, después de las dificultísimas negociaciones que habrá en este momento, llega al poder. Eso sí que sería significativo, ya digo. Y China también estará al tanto. No, claro, es que este es el asunto. Ahora, ¿quién gana? ¿Cómo gana? Entonces, tenemos que las tres coaliciones, para Pakatán Jarapán, Pericatán Nacional y Barisan Nacional, son ahora las tres fuerzas principales del panorama político, pero como veis están llenas de partidos políticos dentro que no se van a llevar especialmente bien, aunque en cada uno de esos bloques existe un partido que sea el que tiene más escaños. Que tiene más escaños, el mayor liderazgo. Y el resultado de las últimas elecciones, el problema que les plantea es que no ha dado una mayoría a ninguno. Si hay 222 diputados en la Cámara, necesitan por lo menos 112 para poder tener una mayoría absoluta. Y resulta que Pakatán Jarapán, que son estos islamistas, tiene 82, Pericatán Nacional tiene 73, que son los de centro-izquierda, y Barisan Nacional, que tienen dentro aún, ¿no? Este partido que gobernó eternamente, tienen 30 y son los únicos que podrían hacer que, por ejemplo, con Pakatán llegaran directamente al gobierno y con Pericatán y otros partidos de la Cámara pudieran llegar al gobierno. El problema está en que cuando se han hecho las típicas reuniones de los partidos políticos con el rey, que no me resisto a sacarle, que le tengo por aquí tenemos al rey Al-Abdullah Sultan Ahmad Shah, pues resulta que el rey no ha encontrado a ningún candidato que sea capaz de reunir una mayoría como para que pueda haber un presidente, un primer ministro. Y entonces en esta situación está ahora mismo Pakistán, teniendo en cuenta cuál es el follón geopolítico en el que está. Sí, porque Malasia, aparte de las consideraciones que se dan acerca de la corrupción, etcétera, etcétera, ha sido políticamente muy estable durante muchos años. Yo digo que luego eso puede tener ventajas, inconvenientes, como siempre, pero ha sido políticamente bastante estable y entonces los gobiernos marcaban un rumbo y por ese rumbo se ha caminado. Y la economía malasia no lo hace mal. De hecho, la renta per cápita que hemos visto antes es más o menos la de los chinos. $13.000. Y luego hay que tener en cuenta que, aparte de ese anclaje que tiene con
es que no me acuerdo del nombre, cómo es el FDSA, no me acuerdo cuáles son las iniciales del acuerdo de defensa que tiene con el Reino Unido, Nueva Zelanda, Australia y otros países están metidos dentro de esa. Por otra parte, ellos son parte de la ASEAN, es una parte importante de la ASEAN. Parte importante. Entonces es cierto que tienen un futuro prometedor Sí. en términos de producción, de actividad económica, de crecimiento y luego pues una ubicación que realmente es especialmente importante dentro del mar del sur de la China. Pero claro, la complejidad política, que en estos países además la complejidad, cuando no hay un partido dominante es mucho más grande de lo que parece, porque como dice Óscar, dentro de cada partido hay mini partidos. Y esto pues acaba pareciéndose algo similar a lo de Israel, cada 4 diputados pesan para algo concreto. Entonces, llegar a un acuerdo y, digamos, que permita conducir la política económica en un sentido, el que sea, y la política exterior en un sentido, el que sea, no será en absoluto fácil. Además, hay por ahí antiguos presidentes que están procesados por corrupción, que siguen queriendo tener influencia en el partido dominante y... Pelillos a la mar. No. Esto va a ser difícil. Uno que tenía 99 años, que se presentaba a parlamentario. No, lo que estaba pensando cuando lo estabas contando es el papel que juega Singapur en todo esto, porque en realidad, efectos económicos, Singapur es la capital de Malasia. De la probablemente ese potente sector en semiconductores tenga más que ver con descentralización desde Singapur que por la propia... No, es que Singapur, sitio... No tiene. Bueno, ya. Yo me acuerdo cuando os ponía el ejemplo de la densidad poblacional de España respecto de Singapur, para que los alumnos se dieran cuenta de cuál era nuestra densidad. Cuando yo decía, aquí sitios para construir hay en España, porque tú sales de Madrid y no hay. Tenemos 90 habitantes por kilómetro cuadrado, en Singapur son 7.000. O sea, metes a 7.000 tíos pero vertical. La situación de Singapur es, y por lo que estabas contando de la minoría china, es curioso porque Singapur es, no sé cómo definir el régimen político de Singapur, es... Monarquía parlamentaria federal. Es literal como es el sistema político. Pero en realidad sería SA, ¿no? Porque monarquía parlamentaria federal. Sociedad anónima, que eso realmente es porque Singapur es una sociedad anónima, que es una especie de multinacional. Corregidme si me equivoco, pero con una importante población china que además controla los mecanismos de poder chinos y... El dirigente anterior era Li, era chino toda la vida con planteamiento chino de las cosas. Y esa minoría china... Dice Aritz que el rey ya ha nombrado a Anwar Ibrahim, que es el del partido islamista. Pues gracias. Y me gustaría saber qué es lo que piensan en los centros de decisión económica de Singapur acerca de esta derivada, porque ese 20% de la población, habéis dicho, que es China en Malasia, pues probablemente tengan unos vínculos más que estrechos con las élites de Singapur. Seguro. Entonces ahí, en fin, habrá que vigilarlo. Luego no lo vigilaremos, pero bueno. No, pero quiero decir... Sí. Yo estoy un poco aburrido de los temas ucranianos y tal, y digo, pues, si hay que buscar, pues me voy a Indonesia, Y hoy estaba pensando, digo, ¿de qué podemos hablar? Digo, podemos hablar de Malasia. Si quieres que vaya alguien al estrecho, como voy normalmente al estrecho de Gibraltar, al estrecho de Malaca, si quieres que vaya, voy. Pero en Malaca, ¿qué pescadito hay? ¿Tú cómo lo ves? Hay que ir a investigarlo, Óscar, hay que ir al terreno. Lo que no puedes es ir aquí. Estamos amagando mucho con el asunto del microcrowdfunding y tenemos un día que lanzarlo. Bueno. Pero no logro reuniros para que tomamos una decisión. Porque él quiere ir a la montaña, tú quieres ir a la playa, esto es como un matrimonio mal avenido. Yo quiero ir a puntos estratégicos del mundo que coincide que están en rutas marítimas. Pero en fin. Lo que no estoy a ir es al Kuala Lumpur, que está metido en el medio de yo tengo que buscar. Mira, Chile seguro que tiene montaña muy alta cerca del mar. Sí. Pero hace mucho frío abajo. Pero si a ti te gusta lo de la nieve. Allá no. Para esquiar. Pero no vaya al mar. O sea, al mar me gusta ir aquí que hace calor. Ha señalado a la Guyana. No sé por qué. Bueno, no. Ha señalado a la Guyana. Perdón. A Colombia. Al Caribe. El Caribe se puede ir a Colombia. A Cartagena de India. Por ejemplo. Muy bien. Pero eso, que gracias por la información, si nombra, lo que ha hecho es encargarle formar gobierno. Las gracias es para Aritz. Para él, sí. Que lo que ha hecho ha sido encargarle formar gobierno. Otra cosa es que lo consiga. Porque luego por medio va a haber muchas cosas. Claro, el rey que ha pensado, tengo un partido más bien a la derecha, un partido más bien a la izquierda. Cojo nacionalistas que no tienen ni tendencia derecha ni tendencia izquierda en lo económico-social, son más bien identitarios y a lo mejor consiguen
agrupar a pequeños partidos de los dos lados. Ya lo veremos. Ya lo veremos. ¿Y qué consecuencias tendrá eso? Es complicado. Además, los chinos como tales no tienen un partido, no se afilian a un partido por ser chino, sino por las ideas económicas, sociales, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tienen que navegar mucho, ¿eh? Normal que está en el estrecho. Rich, que está muy activo, dice, las Guyanas son de lo más estable que tienen. ¿Tú no has leído Papillón? Léete Papillón. O te ves la película. No, pero yo lo decía por las playas, no lo decía por la... Yo te he visto en Papillón en la cárcel. He visto la cárcel. No, viendo cuál es el ritmo de las olas. Tiene que estar la arena, tiene que estar todo bien. O sea, no tiene nada que ver con la... Ahí va, con la cosa. Bueno, nos vamos a nuestro sátrapa favorito. Sí, ¿Os parece? Al personaje. Pues vamos con Ahí así me lo pones. Pues ala, Jorge. Vamos Oye, a ver. vamos a ver hoy. El personaje, yo tenía muchas ganas de que no entiendo muy bien que sea sátrapa, pero bueno, aquí tenemos el personaje de hoy. Ese no es. ¿Cómo que no es este? ¿Quién es este? ¿Es Shakira? Ah, no, yo Si te he lo dicho había- Shaka. Shaka. Sí, Shaka. ¿Quién es? Ah, Shaka Zulu. Shaka Zulu, sí. por Ah, favor. bueno, pues vamos con Shaka Zulu. Ah. Aquí tenemos a nuestro personaje. Vale. Shaka Zulu. ¿Qué es Prefiero lo el anterior. Yo también, pero sí, Jorge, Es que me tengo la gustan los costumbre- señores con escudo. ¿Qué le vamos a Yo hacer? siempre O sea, muchísimo. Yo vengo de la historia, a mí estas cosas me gustan. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, vamos a presentar a un personaje que es un personaje y lo vamos a hacer para abrir una serie en la cual os presentaremos a personajes históricos importantes de zonas del mundo que conocemos poco, en general. Nosotros y casi todo el mundo. A este Ashaka lo conocen sobre todo en los ámbitos anglosajones, porque él fue el aglutinador de los zulúes, que fue con quien el Imperio Británico después se batió en la guerra, en los años 60, 70 del siglo XIX, y después de derrotarlos, los incorporó a la colonia del Cabo, Natal y todo esto. Entonces, ¿quién es Shaka? Vamos a ver, tenemos poca información acerca de él, y parte de la y información se que acabó el sátrapa de hoy. Qué rato lleva, macho, de verdad. Oscar, al rincón. Vale. Ahora voy, Déjame señorita. terminar la Voy, señorita. Al rincón ya. Vale, ya me callo. Por Dios. A ver, sácame una foto de un mapa de Sudáfrica, anda. Aquí tienes un mapa de Sudáfrica con los movimientos. Esto a Vale. lo mejor es de las guerras zulúes, me he equivocado. Sí, tú sabes. Espera, que tengo otros mapas. Este. Bueno, veis allí a la parte del este, en el mar, está la provincia de KwaZulu-Natal. No sé si lo veis. Bueno, ese fue el lugar donde nació Shaka. De ahí es de Ramaphosa, el presidente de Sí, Sudáfrica. es de ahí. De Kwaz. Todavía De KwaZulu-Natal. KwaZulu-Natal. Todavía esta zona es muy importante en la política interna de Sudáfrica. Ahora no entraremos mucho en ello. Y las elecciones internas de la provincia determinan muchas de las cosas que pasan en la Unión Sudafricana. Pero bueno, eso es otra cosa. Pues bien, Shaka nació en un... Entonces los zulúes estaban divididos, como todos los africanos, en un montón de clanes. La historia de África es la historia de pequeñas tribus que de vez en cuando consigue alguien unificar. Shaka lo hizo, pero normalmente no, y que están peleando constantemente entre ellos. Este nació en 1787, tendré que mirar los nombres porque estos idiomas no se me dan nada. Era hijo, pero ilegítimo, del jefe de un clan zulú que se llamaba Senzangakona. Como era ilegítimo y por otra serie de cosas, el padre lo echó del clan con la madre, los dos a la vez. Y eso significó que durante casi 15 años vagaron de clan en clan a ver si los acogían en ningún sitio. Y esto era como, pues, literalmente como las manadas de leones y de ciervos. Si no te acogían, fuera. Y eso les pasó bastantes veces. O sea que al hombre se le forjó un carácter de... tengo que sobrevivir como sea. Entonces, en torno a los 15 años, los aceptaron en otra tribu, que era la tribu de los Zebwa. Y Shaka, era una tribu pequeñita de los zulús, él se convirtió en soldado enseguida y destacó porque era muy fuerte físicamente, tenía la cabeza muy bien amueblada, era muy capaz en las batallas y llegó a ser heredero de esa tribu cuando su jefe estaba a punto de morir, y al mismo tiempo su jefe habló con, perdonad otra vez, esa Senzangakona, su padre, que no la había vuelto a ver en la vida, para nada, y le convenció para que fuese también el jefe del clan de Senzangakona. Con lo cual, cuando mueren los dos, aproximadamente hacia 1805, una cosa así, es el jefe de dos clanes que son 3.000 personas. Eso es lo que hay que tener en la cabeza. Entonces, lo que él hace
lo que él hace fue, es, digamos, el primer jefe zulú que es capaz de organizarlos en el combate. Hizo varias cosas, esto lo cuentan los especialistas, yo luego no lo soy. Normalmente los combates eran con lanzas largas que se tiraban desde lejos, entonces no eran muy mortíferos, tampoco muy efectivos, y él creó un verdadero ejército que iban con una especie de espada, una lanza larga, a los combates cuerpo a cuerpo. Los adiestró que parecían de legionarios romanos, les hacía hacer marchas de 30 o 40 kilómetros cada día, descalzos por todas las piedras. Sí, no, claro, Y un poco como eran los espartanos, agrupaba a los niños a partir de una edad en grupos por edades y hacía pequeñas unidades del ejército con ellos. Entonces, desde este punto de vista, pues francamente era muy bueno. Además, puso en marcha un sistema de logística de manera que las mujeres y parte de los niños iban con algunos de los pertrechos, con los alimentos para el ejército. Eso a nosotros nos parece una cosa más que superada, de tiempos de los romanos, de los asirios, los egipcios, etcétera, etcétera. Pero en África del Sur eso era una novedad. Entonces, lo llamativo de esto es que Shaka consigue ir derrotando poco a poco a todos los clanes zulúes hasta de lo que ahora es la meseta de Natal. En ese mapa que estaba antes no se ve porque es un mapa político. Natal está entre unas montañas, los Drakensberg, y el mar. Es que en este otro mapa no sé. En este mapa se ve pues, relativamente. Los Drakensberg sí que se ven porque son esas alineaciones que hay. Entre eso y el mar está la zona de KwaZulu Natal. Pues fue dominando toda esa zona a partir del año 20, luego derrotó otra tribu importante, los Wanwes, en 1826, y en ese momento llegó a controlar casi 500.000 de habitantes, que para lo que es Europa o China o el Imperio Maya o el Imperio Inca es muy poco, pero para lo que es África es muchísimo. Era muchísimo en esa zona. No era normal que ningún rey o emperador fuese capaz de dominar, organizar y estructurar a tantísima gente. Y su capital está en Bulawayo, que sigue siendo una ciudad ahora de Sudáfrica. Shaka fue el primero que tuvo noticia de la llegada de los holandeses y los ingleses a la zona del Cabo en torno a 1820. Y en principio quería entablar negociaciones con ellos porque le parecía prometedor, pero no llegó a establecer relaciones con ellos. Entonces era cuando ellos empezaron a situarse en el sur, en el Cabo, en el este, en el oeste del Cabo, estaban todavía muy lejos. Es decir, Shaka no tiene enfrentamientos con los ingleses. Entonces, a partir de aquí, con ese reino dominado, él quería expandir el reino, pero se encontró con el problema de que no tenía suficiente gente ni suficientes recursos. En África las cosas no son como en Europa, ni mucho menos. El terreno es muy difícil, conquistar aquello es muy difícil. Y sobre todo, llegó un momento en que se murió su madre, que es con la que había estado vagando de clan en clan casi 10 años, tenía una gran relación, entonces algunos dicen que se volvió loco, por lo menos paranoico, y empezó de vez en cuando a ejecutar agentes de su clan, a soldados que no le obedecían correctamente, y empezó a haber enfrentamientos internos. A esto se suma otra cosa, pero eso es algo que los ingleses han voceado mucho para desprestigiar a los zulúes, y que decían que Shaka era muy cruel, cosa que no me extraña en aquel momento porque eso era lo habitual entre los clanes, que había obligado a mucha gente a escapar de sus territorios para dominarlos, cosa que es verdad. Eso también ha pasado en Europa siempre que ha habido guerras, absolutamente igual. Entonces, luego no era un genocida, en absoluto. Él luchaba por conquistar territorios y aquellos habitantes de los territorios que se les sometían y pagaban los impuestos seguían estando allí y los que no, pues se tenían que ir, que eso era relativamente normal. Quiero decir que es un personaje muy notable en la historia de África. No es un asesino ni un genocida de ninguna de las maneras, como se dice, pero sí supone un eslabón importante porque desde ese momento existe una especie de nación zulú, cosa que en otras partes de África no ha existido, existe hasta ahora. Por eso existe el Estado de KwaZulu Natal. De hecho, los zulúes fueron los que más oposición tuvieron contra el gobierno inglés, que los derrotó en la década de los 60. Una vez que los británicos derrotaron a los zulúes, se acabaron la lucha colonial para conquistar la colonia, fue fácil para los ingleses. Otra cosa es la guerra con los Boer. Pero desde entonces los zulúes son referencia para buena parte de los pueblos de todo el sur de África. Un pueblo que consigue unir a todos los clanes en una estructura única, administrativa, política, económica, no comparable, repito, con nada de Egipto en el año 2000 a.C., es así, ni nada de China en el año 800 a.C., eso también es verdad,
pero que para África era muy, muy significativa. Y todavía hoy los zulús como grupo, como tribu, son muy orgullosos de su identidad, hacen bailes y su estatus dentro de la República Sudafricana todavía es significativo. Pues este es el primer personaje que presentamos, que no es un sátrapa, es un guerrero conquistador como cualquier otro, que en sus conquistas desplaza gente y mata gente, desde luego. Pero eso siempre ha pasado. Siempre ha pasado. Pues las guerras zulús son posteriores. Las guerras zulús son de los años 60, 70, sí. Y ahí tienen como uno de los protagonistas a Cesvallo, que es el... Y Cesvallo, que voy a presumir, Cesvallo, le dibujé yo para mi cuaderno de bocetos. Qué bien. Del año... ¿Qué previsión? Sí, 2018, en ese Cesvallo, porque además tuvo una historia interesante, porque cuando ya son derrotados finalmente por los británicos, le toman los británicos y le exilian a Londres. Allí en Londres visita a la reina, le pasean, le tratan de anglofilizar, claro, y luego lo devuelven a Zululandia. Es que no me acordaba, cuando estábamos antes hablando, yo estaba buscando fotografías de las guerras zulus, que has venido tú y me has dicho, no, Shaka Zulu no. No guerrero contra los ingleses. Me quedaba yo pensando, digo, es verdad, era Cesvallo. Y entonces me he acordado que hace tiempo me apeteció dibujarle porque es realmente un personaje con una peripecia interesante, porque en principio él quería ser aliado de los británicos. Que los británicos se ponen farrucos y les derrotan en aquella batalla. Inicialmente sí. Tiene un nombre, en fin. Esa Wanda, sí. Que quiero que te hagas, tiene una L por medio. Wanda. Y hay peli también. Sí, bueno, el peli de David Niven, ¿no? Amanecer Zulu, David Niven. En fin. Yo no me acuerdo, la vi de pequeño. Con su casaca roja. Entretenida. Me encantó porque se veía como iban entrando en oleadas y ellos se ponían pie a tierra unos y otros disparando. Aquellas cosas de aquellas pelis realmente prodigiosas. Bueno, y si ahora queréis hacernos alguna pregunta, pues ya sabéis que comienza el último turno del programa, que obviamente, si tengo por aquí la carátula, es el turno. This is not television, this is real life. Y aquí estamos, esperando a ver si... Dice Cobra, ¿no será Wakanda? No es Wakanda. En Wakanda es donde estaba el vibranium, ¿no? O el adamantium. Yo creo que era el vibranium. Estos jóvenes no tienen ni idea, pero vosotros entiendo que sabéis de qué estamos hablando. Yo no tengo ni idea. De ahí surge la tecnología Wakanda. Tecnología de las más avanzadas del mundo. Porque nos están vacilando de mala manera. A mí me suena esto de Wakanda. He visto hace poco una cosa que ponía Wakanda, pero no sé de qué. Es una película de la Pantera Negra. La Pantera Negra es el héroe que surge de Wakanda, un reino perdido dentro de África que tiene una tecnología avanzadísima que no quiere compartir con el mundo porque dominan el mineral, el vibranium, que es el más importante mineral que existe, porque tiene unas aplicaciones tremendas. O sea que esto es como lo de Superman, pero... Sí, de hecho han hecho una película. Es como lo de las tierras raras con China, más o menos. Sí. Bueno, en Omega 7 pregunta, en Malasia, China estaba haciendo... Déjame que lo ponga en pantalla. Una ciudad pegada a Singapur. ¿Querrán poner un puerto profundo allí? Pues yo no tengo noticia de que quisieran hacer en Malasia y de hecho, una ciudad con puerto profundo. Dentro de los corredores de Indochina, de la ruta de la seda, había proyectado toda una autovía que pasaba por toda Malasia y los malayos no han acabado por desarrollarla porque no se fían de la financiación china. Como pasa con muchos otros países, la idea era traerla desde Tailandia, con las conexiones que tenía con Vietnam, y llegar hasta Singapur. Pero eso está medio parado porque los malayos no se han fiado de los chinos. Y también está bloqueado, creo, el proyecto que tenían para hacer un canal atravesando Malasia, ¿no? Tailandia. Pero también el istmo de Tai, ¿no? Eso lo pararon, pero principalmente porque técnicamente era una barbaridad. Había que salvar 120 metros de desnivel. Entonces, cuando lo pensaron bien, dice, ¿cómo subo yo el barco 120 metros, lo bajo 120 metros o hago un túnel? Por muchas excusas que metas. Claro. Que llamen a Gallardón, que lo hace. Que lo hace con unas paredes de 120 metros. Que pasa, vamos, yo no pasaba por ahí ni harto vino. O sea, que la cosa está fina. A ver, dejadme que tenía yo una pregunta por aquí. David Coral Benavides pregunta qué opinamos de las rencillas en la organización del Tratado de la Seguridad Colectiva. De la organización del Tratado de la Seguridad Colectiva que reúne a los países de Centro Asia, conjuntamente con algunos otros. Yo creo que Armenia también forma parte. Que pregunta, donde Armenia rechazó un comunicado conjunto.
que tiene a Kazajistán, que fue lo que pidió precisamente Tokayev cuando se produjeron las revueltas por culpa del incremento del precio del gas. Que les apoyasen. Que les apoyasen. A mí me parece, vamos a ver, que no llegará el agua al río, digo la sangre al río, pero que por otra parte es verdad que la debilidad transitoria que tiene Rusia por culpa de la guerra de Ucrania sirve para que se busquen nuevos apoyos, nuevos aliados, sin que Rusia tenga tampoco margen para poder entrar a hacer nada más definitivo. Y es lo que hemos visto, por ejemplo, con el caso de Kazajistán, pero el caso de Armenia no creo que sea comparable porque Armenia sí que está dependiente de Rusia. O sea, Azerbaiyán tiene una mayor capacidad militar y todos los episodios que hemos estado viendo últimamente, incluida la reunión en Sochi de Putin, Aliyev y Pashinyan, lo que quieren, yo creo, dejan a traslucir es que los armenios lo tienen mal. Sí, hay que tener en cuenta que este acuerdo de seguridad y defensa era un acuerdo, digamos, destinado a enfrentarse a poderes exteriores a la región, fundamentalmente. Porque en su momento, cuando se puso en marcha, eran China y Rusia, cuyo potencial económico-político era similar, y una serie de pequeños países en el Cáucaso y Asia Central que tenían menos peso, intentaban crear una unidad, pero eso se ha deshecho, porque China tiene mucho más peso económico, Rusia se ha reducido y además hay conflictos internos. Entonces, precisamente en una de las últimas reuniones lo que se evidenció es que esta organización no ha sido capaz de mediar entre Armenia y Azerbaiyán. Por tanto, poco futuro tiene como tal. A ver, Luis Romero trae la pregunta difícil del día. ¿Alguna opinión sobre FTX? ¿Se vendrá la regulación con furia a las criptos en Estados Unidos? ¿Creen que ya pasaron los mejores días de las criptos? Vamos a ver, yo creo que el asunto que ha sucedido con FTX, bueno, y sucedió antes con Luna, es que, bueno, en FTX lo que ha sucedido es una estafa. Usted me da dinero para que yo realice una serie de una pirámide esto. Y entonces me compro viviendas, me voy de viaje. Ni pirámide, Ni pirámide. O sea, yo creo que es una situación que no afecta a lo que es el corazón del problema de las criptomonedas. No. Porque ahí ya sabemos que las criptomonedas tienen dos patas, entiendo yo. Una en la que la criptomoneda es un activo financiero, promete algo, promete un retorno de algún tipo. Existen muchas de estos activos financieros que tienen que estar respaldados, por lo tanto, por ejemplo, por dinero. La de Luna era que tenía que tener una paridad. Ejercían ellos como emisores de un tipo de activos financieros que deben de estar cubiertos, respaldados por algo. Desde este punto de vista, los bancos comerciales no dejan de hacer esta función todos los días, de emitir activos financieros, pero tienes que tener algún tipo de respaldo para responder luego de esas deudas a las que tú te has comprometido. Y por otra parte está el asunto del Bitcoin, en el que lo que se crea es una cosa. Es una cosa que los demás podrían utilizar como medio de pago. Pero en sí mismo Bitcoin es una cosa. ¿Qué cosa? Pues unas cadenas de datos que se supone que no se pueden duplicar y que yo puedo transmitir a través de la red. Son mucho más seguras, estar certificados. Bueno, que son mucho más seguras. Yo, como siempre digo, mi cuñado Sergio, que es el genio de la familia, sin ninguna duda, no voy aquí a insistir, pero es el genio de la familia y sabe de estas cosas, no de bitcoins, quiero decir, sabe de computación cuántica. Ha sido uno de los primeros programadores de computadores cuánticos, el primer computador cuántico del mundo, y ahora es responsable de un proyecto de computador cuántico, en fin, impresionante. Pues este me decía que el código de blockchain que no es especialmente bueno. Entonces, yo no sé, tampoco me voy a meter yo en estas cuestiones. Pero entonces son dos cuestiones distintas. Sí. Es cierto que la alarma social que esto pueda crear es una ventaja para las instituciones financieras, para los bancos centrales, para agarrar este tipo de competencia y regularla. ¿Se puede regular el Bitcoin? Yo entiendo que el Bitcoin no. O sea, se puede tratar de perseguir. Pero, porque es un proceso muy descentralizado. Claro, es un proceso completamente descentralizado. Pero este otro tipo de iniciativas sí se van a regular. Más habiendo aquí un, ¿cómo se llama? Madoff. Un Madoff que lo que ha hecho ha sido coger la pasta y ¡ole! ¡Dadme más, dadme más! Que así yo llevo mejor vida. Yo creo que sí que van a regular, lo que sí que pueden regular realmente es que se generen intermediarios financieros, parte de cuyo equity, parte de cuyo capital se esté basando en criptomonedas. O sea, yo creo que ahí sí que van a poder regular. Ahora que la gente use Bitcoin o no, eso sí que no es regulable de ninguna manera. Yo creo que no. Eso yo creo que va a ser pues la propia evolución de las criptos lo que decida si al final tiene recorrido, ¿no? Bien, más preguntas. Juan Pablo Donoso nos pregunta si Chile podría convertirse en la Arabia Saudita del hidrógeno verde y el litio. Hombre, el litio para aburrir.
de hidrógeno verde, pues depende de cuáles sean las tecnologías y la eficiencia tecnológica. Fundamentalmente, si son capaces de captar suficiente energía eólica y sobre todo solar con flujo continuo, que es una de las ventajas que tiene Chile, que el flujo es bastante continuo, y entonces crear el hidrógeno verde, eso sí, pero claro, la inversión que requiere eso, échale. Y luego, claro, el hidrógeno líquido que tienes que transportar, sea oleoductos, que no es muy razonable, dada la geografía de América del Sur, o más fácilmente en barcos. Si es que eso se puede gasificar, cosa que yo no lo sé, supongo que sí. Pero quiero decir que hay un potencial, sobre todo energético, sí. Ahora, la financiación de eso es enorme. El litio, al final, es que no lo sé. ¿Qué pasará con los recursos naturales? ¿Acabarán siendo cedidos a las poblaciones indígenas? Eso... Todavía está la Constitución, todavía tenemos que aprobar una Constitución en Chile. Eso es muy poco probable. Muy poco probable, pero la anterior plantea una serie de situaciones. Sí, es muy poco probable porque la Constitución anterior, digamos que ha fracasado, el rechazo es demasiado grande. No pueden intentar una nueva Constitución similar a esa. Andrés Muñoz pregunta, ¿Singapur es neutral, pro Occidente, pro China? Yo digo, pro dólar suo. Sí. Singapur S.A. Pro Singapur S.A. Yo creo que pro dólar suo. No creo que... No le importa lo demás. Por allí pasan los contenedores, por allí pasan las operaciones financieras. Y les da igual hacerlo en dólares que en yuanes. Y luego el asunto es... Se está desplazando hasta gente del sistema financiero, incluso occidentales que trabajaban en Hong Kong, se están desplazando a Singapur. Sí. O sea que... De lo que hay que hablar alguna vez es de los trabajadores que tienen allí extranjeros y el régimen en el que están. Hablamos mucho de Qatar, pero por ahí están produciendo unas situaciones que son... En fin. Eduardo Vera me pregunta si voy a seguir colocando el audio en podcast. Eduardo, ya te he leído antes que la ibas escuchando cuando vas yo lo intento. Lo que pasa es que mi vida se ha convertido en una cosa de mucho esfuerzo y poco tiempo. Pero vamos, el otro día estaba pensando, en Neosd me escribió un comentario muy amable diciendo que me tenía que cuidar y que medir. Que él pensaba que a lo mejor no me iban a llegar las fuerzas. Y yo también lo estaba pensando esa semana. Entonces tengo que replantearme cómo hago el canal. Porque si no voy a palmar el canal y mi vida en general. Sí, seguirá. Yo intentaré, porque ahora, además, afortunadamente utilizamos una plataforma que me da el audio. Pero el problema que tenía antes es que tenía que descargar el vídeo de YouTube, sacarle el audio, y entonces ya perdía un tiempo entre las descargas que me hacía imposible estar atento a hacerlo. Pero ahora puedo darle un botón, descargo el audio y cortando pues, la entrada y lo que sea, pues lo subo. Aunque el otro día, como se descoordinó el sonido y la imagen, porque lo hicimos en otra ubicación desconocida donde la conexión de internet de wifi era muy mala, pues tuve que estar editando un rato para que las cosas más o menos sonaran decentes. Más cuestiones. Jorge Álvarez Duquino nos pregunta, ¿es posible que el conflicto en Asia-Pacífico comience por las tensiones en Australia y China y no necesariamente por Taiwán? Yo te diría que no, porque Australia y China ahora mismo están empezando a ser amiguitos. El otro día el primer ministro Albanese, ministro Albanese dijo que no, ellos no estaban apoyando la entrada de Taiwán en el acuerdo transpacífico, cosa que el anterior primer ministro, Scott Morrison, sí apoyaba. Entonces, eso es un cambio significativo dentro de sus relaciones. Los chinos han levantado el veto al carbón. Ha anunciado Albanese que va a ir a ver a Xi Jinping en breve. O sea que eso significa que ya por delante van tomando acuerdos. Seguro. Por cierto, no lo hemos mencionado, que lo tenía como noticia también, pero tiene que ver con esto. No sé si habéis visto la noticia que ha pasado, no sé si fue una patrullera china, me parece, interceptó a un barco filipino que lo que está ahora recogiendo los restos de un cohete chino. Oh. Y entonces, después de 2 intentos de intentar los chinos recuperar, al final los filipinos se rindieron y dijeron, tú mata a ti, los cohetes, yo no debe que aquello era nada más que chatarra. Lo reciclas tú. O sea, que les pillaron cogiendo ¿qué son míos? No, si yo no estaba... Dame lo que es mío. Pero bueno, ese tipo de incidentes, que es una cosa que siempre, sobre todo con los pesqueros chinos que van armados, es lo que sí que puede, digamos, en algún momento provocar algún enfrentamiento, pero así a gran escala Australia, no. Bueno, Ramón Gómez me dice que si Óscar Vara se está haciendo menos austríaco, o es que no existe coherencia total entre su visión teórica económica y de geopolítica. Primero, no conozco cuál es la visión de geopolítica de la economía austríaca, de la teoría austríaca. Eso habría que ver.
Por otra parte, yo diré como en un tribunal de oposición, yo no soy austriaco. Entonces, esto es una cosa que también es importante dejarlo claro. O sea, a mí me gusta mucho la economía austriaca, he leído acá a todos sus autores, he estudiado con Ángel, con profesores de la Universidad de Nueva York, pero yo no soy un economista austriaco, nunca lo he sido. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta. Y no tengo mucho más que decir sobre esta cuestión, pero me extraña esa interrelación entre la teoría económica y la geopolítica. A menos que se plantee que desde la visión económica austríaca se puede ir a una visión política del liberalismo, y en esa visión política, que por cierto dentro del movimiento austriaco no es uniforme, decir que de ahí se puede derivar una visión geopolítica. Sí, porque el geopolítico, tú puedes tener una visión kantiana de la geopolítica, puedes tener una visión realista de la geopolítica, tú tienes una visión también liberal de la geopolítica. Entonces, sí, pero es una ese visión, planteamiento... pero es una visión más, permitirme la expresión, Óscar me va a entender rápido, es una visión más política que geográfica. Sí, claro. O sea, el análisis sería más el análisis político en sentido estricto de una confrontación ideológica que no, digamos, de un condicionante geográfico, que los contenedores pasan por Singapur y los de Singapur hacen lo que hacen, que eso es más no es pura geografía, pero es más allá. Yo lo veo más difícil en el caso de los austríacos. Yo, por aclarar, yo soy más pro mercado que pro intervención, pero entiendo que sin Estado no hay mercado, porque no hay respeto a los acuerdos, que es muy difícil organizarse. ¿Se puede organizar de forma privada? Sí, pero entiendo que eso es un futurible o una hipótesis que es difícil de plasmar cuando la realidad social ya está avanzada. Entonces, y sobre todo, se entiende cuando la geopolítica en realidad de lo que trata en última instancia de los conflictos. Entonces, cuando hay conflicto... Pero vamos, yo pureza ideológica y de... Uy, la tengo muy averiada. A excepción de una cuestión en concreto, pues muy averiada. Ricardo Rodríguez dice, ¿han pensado cómo drones han cambiado la efectividad de la guerra de guerrillas en su forma tradicional? PKK, Etiopía, Tigray... Sí, bueno, eso es evidente, se va viendo cada vez más y cada vez, pues por ejemplo, los turcos atacaron las posiciones kurdas en parte con aviones y en parte con drones. Y eso cada vez será más así, a todos los niveles. Hasta la tecnología cambia. Hasta el espionaje. Están utilizando, no se sabe quién, pero creen que son los chinos en Washington DC, microdrones, para seguir los movimientos de congresistas, en fin, de todo tipo de autoridades. Y lo digo que la miniaturización también nos dará muchas sorpresas, algunas desagradables, está claro. Veamos. Quiles 978F, yo tengo una duda, dice, ¿podría servir la crisis que se viene a Europa, que va a ser más fuerte en el norte, para hacer que los países del sur ganen algo de poder dentro de Europa? ¿Aprovecharemos la oportunidad para subirnos a las barbas de...? No, eso seguro que no. Lo que pasa que sí que es verdad que por una vez, y sí que sirva de precedente... ¿Podríamos? En las últimas, ¿O pudiéramos? En las últimas 3 crisis, los países más castigados, las 2 crisis, la primera, la financiera, después la crisis del euro y después la de la pandemia, los países más castigados de Europa han sido los del sur, especialmente en la última. Y ahora, por primera vez, no es que sea consuelo, pero bueno, siendo el Atleti sí que es consuelo, pues a la cuarta probablemente, pero tampoco mucho, tener en cuenta que la previsión de crecimiento para 2003 en Alemania es de menos 0,3%, me parece, y para España es 1,2, 1,3, depende de la estimación. Lo que tenemos lo tenemos a las 6 o las 6:30. A las 6. Sí, pues entonces contamos y nos vamos y llegamos. Con este tema, una última cuestión. Saad Rajel nos pregunta, ¿favoritos para el Mundial? Yo doy los mismos, Arabia Saudita y Japón. Y hoy no sé qué ha hecho Portugal. Gana. Se han ganado. Bueno, si gana a Portugal, gana también. No tengo ni idea. Yo no tengo ni idea de quién puede ganar. Además nos falta el pulpo famoso de aquellos años que siempre te da no, pero hay un loro, una cosa así ahí ahora. Es menos vistoso el loro, ¿no? Sí, absolutamente. Que se pasaba así de una bandera a otra. Bueno, pues con este petardo informativo vamos a dejar la reunión de hoy, agradeciendo a los casi 500 que habéis llegado. Y recordar que el próximo Geopolímicos llegará el miércoles. Los 2 próximos Geopolímicos llegarán en miércoles. Miércoles y miércoles. Bueno, miércoles 30, ya os lo iré anunciando, 7. pero en principio el miércoles, ¿vale? Ya lo iré anunciando para que la gente lo tenga un poco
porque los jueves nos han surgido todo tipo de problemas y de dificultades. ¿De acuerdo? Con lo cual, bueno, pues al final las cuestiones profesionales mandan. Jorge, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos. Y ahora lo que me falta es meter la salida.